Bueno, acá en la Academia de Ciencias Económicas hacemos las cosas al tercer decimal. Esta es la razón por la cual hace más de un mes yo lo convoqué en el ciclo de acá en mi sociedad a Marcos Galater, que lo tengo acá, para que nos venga a explicar cuál cree que va a ser la respuesta de los productores agropecuarios a este recordatorio que hizo el presidente Milei. Muchachos, les recuerdo que la caída de las retenciones en la exportación de soja es transitoria y en junio volvemos a la carga, ¿no? Cosa que algunos líderes agropecuarios dicen, estamos frustrados, indignados. En realidad fue el cumplimiento de lo que es una promesa. ¿Qué creen que van a hacer los muchachos del campo con esto? Empezaste tranquilo con tus preguntas, ¿no? Porque no, la verdad que no tengo una respuesta porque, por supuesto, si van a volver al régimen anterior de retenciones, bueno, van a tener una reducción del precio recibido. Pero el asunto es que para contestar esa pregunta hay que conocer algo que se conoce muy poco, que es cuál es la elasticidad de oferta del sector agropecuario. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo responde el sector agropecuario ante cambios de precios? Pero pará, no de oferta de producción, estamos hablando de lo que ya tenés. Bueno, está bien. Porque en el corto te dice, flaco, movilizar lo que ya... Ahora, acá viene la pregunta. El productor agropecuario lo tiene en su campo en un silo bolsa, se lo dio un acopiador, le dijo, ya veremos, tal. ¿Dónde está eso? Bueno, está en distintos lados. El productor agropecuario obviamente va a tener que ir vendiendo porque necesita comprar los insumos para la próxima campaña, así que él no puede quedarse almacenando eternamente. Ahora, si él sabe que a partir de junio van a volver al régimen anterior de retenciones, bueno, tendrá que hacer el cálculo, ¿qué hago con esto? ¿Lo vendo ahora a un precio un poquitito más alto o espero? Que también esa decisión depende de cuál va a ser la evolución de precios internacionales, porque una cosa es el cambio de retenciones y otra cosa son las expectativas de precios internacionales, para lo cual tendrá que estar mirando los mercados futuros, ¿no? Porque podría ser que la perspectiva de precios internacionales es que suba, en cuyo caso tal vez le conviene guardar aun cuando las retenciones aumenten, ¿no? Así que hay varios factores ahí, ¿no? Están los precios futuros y están las expectativas que hacen los analistas de lo que creen que van a ser los precios presentes en el futuro. Sí. Pregunta. Por supuesto, como vos acabas de decir, los productores agropecuarios son una heterogeneidad, pero en general, ¿le dan bola a esos informes, los miles? Bueno, yo creo que son bastante astutos y miran las cosas con bastante cuidado. Los productores que tienen cierto tamaño tienen asesoramiento, así que no es que tiran al tuntún, es decir, ellos están muy alertas a estas cosas. Están alertas con los teléfonos, mirando qué pasa con las cotizaciones, qué pasa con los futuros. Operen o no en los mercados futuros, el mercado futuro es un predictor de precios, con errores, pero es un predictor de precios, es el mejor predictor de precios. Es mucho mejor mirar los mercados futuros que escuchar a los analistas. Los analistas dicen lo que se les parece. Los mercados futuros sintetiza la opinión de millones de agentes que tienen que perder por decisiones equivocadas. Entonces, y hoy tenés mercado futuro, ¿a qué plazo? Por ejemplo, en soja, ¿a qué plazo? No, hay plazo largo, no te puedo decir exactamente. ¿Pero largo qué? ¿Meses, años? Sí, no, más de un año. Ah, más de un año. Sí, no sé si son 24 meses o... Sí, los mercados futuros de Chicago cotizan a 24 meses, diría yo. Yo, productor que es adverso al riesgo, pues supongo que es la mayoría de los productores, yo siempre le diría, ¿por qué no vender la mitad de lo que crees, la mitad? Lo que va a ser tu cosecha para asegurarte en el precio futuro. ¿Es un buen consejo ese? Sí, por supuesto. Esa es una forma de cubrir el riesgo de precio. También hay herramientas financieras, ¿no? Están los mercados de opciones que permiten tomar posiciones sin necesariamente vender, ¿no? Así que hay muchos mecanismos de cobertura de riesgos, mecanismos alternativos, ¿no? Yo entiendo que están en el mercado. De cada 10 productores agropecuarios, ¿cuál usa? Los mercados futuros. Hay un trabajo que hizo la Universidad de Austral de Rosario, no sé, yo diría tal vez un 30, 35, 40%. Lo que pasa es que los que lo usan son los de mayor tamaño, así que el volumen de producción que está cubierto es más que el número de productores, ¿no? Agarrame un productor ideal, ¿no? Tengo un productor. Háblame de lo que vamos a llamar margen de maniobra. Es decir, el tipo tiene un campo.
Si tiene un campo, tiene un suelo, tiene precipitaciones, tiene algunos cultivos que puede hacer, otros que no puede hacer. Contame. Bueno, primero vos decís el tipo tiene un campo, ya ahí me parece que hay que modificar un poco la idea, porque hoy en día más del 50% de la superficie se siembra en campo alquilado, así que ahí hay que pensar de que el empresario agropecuario puede aumentar y puede disminuir su superficie y no está restringido por lo que es propietario. Hay muchos productores que no son propietarios de nada, ni de tierra ni de maquinaria, alquilan todo, ¿no? El margen de maniobra depende mucho del modelo de negocio. Si el modelo de negocio es uno que se basa en alquilar tierra, el margen de maniobra es amplio, porque él puede decidir sembrar en Salta o decidir sembrar en Peguajó. Ahora, si el productor se circunscribe al campo que tiene, obviamente el margen de maniobra se acota, ¿no? Siempre se dice que los arrendamientos deben tener muchos años, porque si no el tipo castiga, a ver, contame. No. Termino porque hay algunos ignorantes como yo. Digamos, está el tema de la rotación, ¿no? Sí. Tiene sentido, entonces dice, no, se arrinda, hace cualquier cosa. Como el tipo que, el chofer del taxi que no lo cuida. A ver, contame. Han habido opiniones en el sentido de lo que vos estás diciendo, inclusive de gente bastante importante. Dice, no, tenemos que hacer una ley de arrendamientos para que los plazos, que no tener plazos menores para que se cuide el suelo. Eso parte del supuesto de que el que decide es el arrendatario. Y en realidad es una decisión conjunta entre el arrendatario y el dueño de tierra. ¿En el contrato? No necesariamente, puede ser un contrato firmado o un contrato de palabra. Pero vos decís que yo te lo alquilo, pero en cierta obvio. Yo te alquilo para que siembres trigo, para que siempre, por ejemplo, papa. Nosotros, mi familia tiene un minifundio en la zona del Mar del Plata. La papa destroza el suelo. Ahora, nosotros decidimos cuánta papa se va a sembrar. Así que si queremos dejar de sembrar papa, le decimos al papero, le decimos chau, este año no vamos a sembrar papa. Así que esa decisión se toma en conjunto. El punto central acá, me parece a mí, es ver si es que la información que existe permite identificar deterioro de suelos, y la información más importante sería precios de la tierra o precios de arrendamiento. Idealmente tendríamos que tener un sistema de información suficientemente bueno como para que cualquier deterioro quede reflejado en precios. Si el deterioro queda reflejado en precios, el propietario de la tierra está internalizando el costo de las malas decisiones. Hoy en día la información está mejorando mucho, entonces si vos castigás tu tierra, los monitores de cosecha, por ejemplo la cosechadora que va cosechando y te va diciendo el rendimiento instantáneamente. Vos ves un potrero con una loma, una media loma donde se ha empezado a erosinar, la cosechadora pasa ahí y el rendimiento que te marca, y después te dan un mapa de colores y el menor rendimiento lo vas a ver inmediatamente. Así que este tema de que los arrendatarios deterioran el suelo no es así. Ahora, hay muchas sutilezas acá, porque puede ser que si vos haces un estudio, los campos arrendados tienen mayor deterioro que los campos manejados por el propietario, pero el tema no es por el arrendamiento, el tema es que los propietarios de los campos arrendados tienen un horizonte temporal tal vez distinto. Algunos están por vender el campo o están más apretados de plata. Entonces no es el arrendamiento, es que el propietario ha decidido un sistema de explotación más extractivo. Este es un tema interesantísimo, me parece a mí. Es un tema que para mucha gente está medio pasado de moda, pero yo estudié agronomía, como decíamos antes, y a mí una cosa que más me gustaba en agronomía eran las materias relacionadas a los suelos. Edafología, fertilidad y fertilizante, manejo y conservación de suelo. Entonces, yo tengo la mentalidad del agrónomo, ¿no? Entonces, el cuidado de los suelos es un tema fundamental. Lo hemos mejorado muchísimo con la siembra directa. La siembra directa es una maravilla. Para un agrónomo, la siembra directa es el sueño hecho realidad. Yo soy un burro, ¿qué es? Sé lo que quiere decir siembra, bueno, sé lo que quiere decir directa. ¿Qué es siembra? Hace 30 años, ¿cómo hacías para sembrar? Arabas y quedaba la tierra libre de toda maleza, porque justamente el arado enterraba todo, y después ahí pasabas, rastreabas, disco, quedaba una harina, qué bien que quedó una harina, entonces ahí sembrabas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, como está demostrado por los especialistas en suelos, la gota de agua de lluvia, cuando pega sobre el suelo,
hace una pequeña bomba. Se ha calculado que una lluvia intensa en una hectárea es el equivalente a no me acuerdo cuántas toneladas de TNT, como que dijera 80 toneladas de TNT, la energía. Entonces, el impacto de la lluvia sobre el suelo desnudo es tremendo. Ahora, la siembra directa vos ya no harás más. Vos cosechás el cultivo, te queda el rastrojo, que son el material vegetal del cultivo, y pasás una sembradora con unas cuchillas y la semillita va quedando. Entonces es una maravilla porque vos mirás y tenés una cobertura de suelo y las plantitas que vienen naciendo en la cobertura. Entonces, aunque llueva, la erosión se reduce en un 95%. ¿Quién inventó esta maravilla? Acá en Argentina dicen que lo inventamos los argentinos. Mentira, no los inventamos. Se inventó en Estados Unidos. Se trajo a la Argentina en el año... Vino a la Argentina en el año 77 un experto de la Universidad de Kentucky, que, bueno, donde yo estudié, traído por Jorge Casenave, que era el agregado agrícola en Washington en ese momento, y cuando vino el americano, los americanos ya lo venían haciendo hace bastantes años. Me acuerdo que el americano vino, daba charlas y me decía, está loco este yanqui, que quiere sembrar sin arar, es una locura. Bueno, porque es contraintuitivo. Vos dirías, no, sacame todo. Obvio, lo que pasa es que para poder usar siembra directa tenés que reemplazar el laboreo mecánico por herbicidas. Y los herbicidas en Argentina eran carísimos, porque había aranceles a la importación. Entonces, ¿qué pasaba? Esa tecnología no se podía difundir porque los aranceles a la importación impedían comprar los herbicidas. En la década del 80 se empezaron a abaratar, se empezó a reducir los aranceles a la importación, también a la importación de fertilizantes, menos cantidad de aranceles, con Lucio Rica, que era secretario de Agricultura, y ahí se difundió. Bueno, y además apareció un cultivo de soja resistente a herbicidas, que es la soja RR famosa, porque vos también para poner herbicidas tenés que tener un cultivo que no lo mate, que cuando le pones herbicida tu cultivo no te lo mate. Entonces son toda una serie de técnicas ensambladas, ¿no? que se necesitan para poder... ¿Esos inventos son todos específicos? ¿Hay una RR para Argentina o lo inventaron y para todo el mundo? ¿Cuál es una gran ventaja que tiene la agricultura argentina? La agricultura argentina, por lo menos gran parte, es de clima templado. Y la agricultura de Estados Unidos, ¿de qué clima es? De clima templado. Y entonces tenés los yanquis que inventan todo y nosotros adaptamos, no digo copiamos porque adaptamos lo que inventan los americanos. Entonces tenemos la gran ventaja de que tenemos una locomotora de investigación que produce conocimiento que es muy aplicable. Por ejemplo, en África los rendimientos no han aumentado tan rápido. ¿Por qué? Porque es una agricultura tropical y la tecnología se desarrolla ¿dónde? En Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia. Entonces, los africanos no reciben ese flujo de tecnologías tan grande porque tienen una agricultura distinta. ¿No? Vos dijiste que sos ingeniero agrónomo. Sí. ¿Estudiaste dónde? UBA. UBA. Tengo una idea brillante. Vendan ese lugar, vayan, compran un terreno a 150 kilómetros y le regalan un helicóptero a cada profesor y le sobra guita. Sí, bueno, pero vos estás pensando como economista, no como agrónomo. Y no como agrónomo de la facultad. A ver, contá. Sí, bueno. Porque eso originalmente cuando lo pusieron no había nada. Sí, pero en el gobierno de Perón le sacaron la mitad del terreno, porque viste que está el Club Comunicaciones ahí. Sí. Entonces la Facultad de Agronomía era el doble y vino el gobierno de Perón y le sacó la mitad para el Club Comunicaciones. Entonces la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que ahora son dos facultades, pero cuando yo estudiaba eran una sola. Sí, bajo el punto de vista de análisis costo-beneficio, por ahí convendría, no necesariamente llevarla a 300 kilómetros, pero por ahí llevarla un poco más lejos, pero bueno, no sé, eso que convenga que quieran no hacerlo es otro tema. Me imagino que llego a presentar eso. La Facultad de Agronomía es una facultad que yo, cuanto más tiempo pasa, más la respeto. A ver, contá. Porque hay gente extraordinaria en la Facultad de Agronomía, por supuesto con los claroscuros que tiene la universidad pública, que en algunos lugares no son tan extraordinarios. La Facultad de Agronomía, por ejemplo, tenés el departamento de Ecología y Fisiología Vegetal. Es un departamento de primer orden mundial, producen papers en las mejores revistas mundiales. Algunos investigadores han sido reclutados en Estados Unidos. Yo tengo un compañero, por ejemplo, que es el director del Museo de Ciencias Naturales de San Diego, otro que es profesor titular en Arizona, un capo ecólogo. Entonces, gente muy destacada y con muy pocos medios, con sueldos bajísimos, pero es impresionante las cosas que han hecho. Fíjate que la politización, lo mencionaste a Lucio Rica,
Lucio estudió en la época de Perón. La Facultad de Economía seguía. Había otras facultades dentro de la UBA muy politizadas. Entonces ahí podés rescatar, por ejemplo, se habla maravillas de odontología en la UBA, Sí. que aparentemente tiene un nivel, digamos Bueno, y así. ciencias exactas, ¿no? ¿Eh? La gente de biología, matemáticas, el nivel de excelencia es muy, muy grande en esas facultades. Pero, por ejemplo, el Departamento de Economía Agrícola en Agronomía no era de la calidad del Departamento de Ecología. Y mi explicación de eso es que los economistas agrícolas tenían más un mercado demandante de sus servicios más vigoroso que los biólogos. Entonces, ¿qué pasa? En la medida de que tenés una demanda de mercado más importante, la gente se va. En cambio, la gente de formación puramente biológica no les resulta tan fácil irse. Entonces, la calidad de los departamentos en las universidades depende mucho del costo de oportunidad externo de los profesores de cada departamento, ¿no? Raúl Prebisch fue contratado por la Revolución Libertadora para que haga el famoso informe Prebisch. Cuando lo defendió públicamente le pegaron con todo, lo dejó y se fue. Pero el gobierno le hizo caso. Como parte del informe Prebisch, Argentina se incorporó al Fondo Monetario, al Banco Mundial y creó el INTA. Habla del INTA. INTA es una gran creación, creo yo, muy necesaria, porque Argentina, hasta fines de la década del 50, la tecnología argentina era muy, muy raquítica. Así que el INTA me parece a mí que es una cosa buenísima, que produce. Porque, ¿qué pasa? El conocimiento podés dividirlo en dos ramas: conocimiento patentable y conocimiento no patentable. El conocimiento patentable, bueno, las empresas privadas lo producen y cobran por las patentes, cuando hay propiedad intelectual. Pero si vos querés descubrir una fecha de siembra mejorada, o una mejor forma de poner fertilizante, es conocimiento no patentable, ¿no? Son bienes públicos, no hay rivalidad en consumo, no hay posibilidad de exclusión. Entonces el INTA es muy importante. El INTA y después hay instituciones privadas como los CREA, por ejemplo, que son fabulosos, ¿no? Ahora, una cosa es la idea del INTA, que me parece que es sumamente importante, y otra cosa es la realidad, que a lo largo de los años ha habido deterioros, tal vez han incorporado demasiada gente. Yo creo que hoy en día tal vez hay demasiada gente. No es que sea gente que no valiosa, no. Yo no creo en el concepto de ñoqui, me parece horrible el concepto de ñoqui. No es que sean ñoquis, es que hay algunas organizaciones que tendrían que reducir su plantel, no porque sean ñoquis lo que están, sino porque pueden hacer lo mismo con menos gente. Por ejemplo, en vez de que tener 10 investigadores que cada uno gana 10 pesos por mes, tal vez es mejor tener 3 investigadores que ganan 30 pesos por mes, ¿no? Entonces creo que el INTA es muy necesario, pero requiere una reorganización que es muy difícil de hacer. Muy difícil, porque bueno, vos conocés mejor que yo los problemas en el sector público para legales, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que había una, no sé ahora. Perdón, volviendo a Lucio Reca. ¿Qué? Lucio Reca, un gran economista agrícola. Así es. Lo que me gusta de Lucio es la simplicidad que tiene. Es decir, él agarra un problema, lo analiza con una cosa muy sencillita. Es Universidad de Chicago, ¿no? Hace una pequeña... Discípulo de Schultz, de claro. Theodor Schultz, bueno, que es mi héroe, Theodor Schultz, ¿no? Ahora, Pero Lucio Reca ha escrito trabajitos muy lindos, por ejemplo, demanda de crédito, bueno, muchas cosas muy sencillas, pero muy buenas. ¿Por qué tú eres Schultz? Porque Schultz, primero, es el único economista agrícola premio Nobel. Primero. Schultz no fue... ¿Lo conociste? No lo conocí, me arrepiento mucho porque vino a la Argentina a dar una conferencia y yo iba a ir, después me dio pereza y no fui. Y me arrepiento, así, pero así no se puede. no te imaginas cómo me arrepiento. Pero bueno, vamos. Pero Schultz pasó del secundario a la escuela de graduados. No hizo una carrera de grado porque él trabajaba en el campo, trabajaba en una charrita que araba con el padre. Y Schultz es un tipo, si vos lees los trabajos de Schultz, son extraordinarios, es una cosa muy La conferencia Nobel es espectacular. Bueno, la conferencia Nobel de Schultz empieza así. Invirtiendo en la gente, ¿no? Dice, la mayoría de la gente es pobre. De modo que si entendemos la pobreza, entendemos la guerra. Y la mayoría vive en el agro, en la agricultura. Entonces si entendemos... Para entender el problema de desarrollo... Y el concepto que vos acabas de decir, lo voy a sugerir. Personas, people. No agentes económicos, no somos amebas. Sí. ¿Viste? Todo el tema del capital humano, volvamos. El tema de Schultz, por ejemplo, es una cosa que a mí
que yo siempre la menciono cuando hablo con charlas que doy, el capital humano. ¿El capital humano para qué sirve? Para adaptarse a desequilibrios. El capital humano sirve en las economías que sufren desequilibrios. Si vos vivís en un país donde no hay nuevas tecnologías, donde todo está igual que siempre, no vale la pena tener capital humano. El capital humano sirve cuando hay influjo de nuevas tecnologías, porque eso requiere adaptación. Entonces, paradójicamente, las economías desarrolladas tienen mayor desequilibrio que las economías atrasadas. Con las economías desarrolladas están apareciendo nuevas tecnologías. En las atrasadas no hay novedades, entonces el retorno al capital humano es bajo. El retorno al capital humano es tanto mayor cuanto más dinamismo hay en la economía, ¿no? Vuelvo a Schulz y seguimos con él. Schulz había venido acá a la Argentina en el año 40 y pico. Sí, bueno, te interrumpo. Escribió un paper, que tal vez se lo voy a pasar. Estuvo 4 días acá. En los 4 días que estuvo, hizo un diagnóstico de la agricultura argentina que es extraordinario. Y visitó Pergamino. Cuando vuelve, lo contratan o le piden a Reca que lo acompañe, cuando viene acá a la Argentina. Y me contaba Lucio que llegó con una libretita. Él había notado cosas de la visita de Pergamino. Entonces le dice, bueno, ¿qué quiere hacer, profesor? Bueno, quiere ir a Pergamino. Bueno, lo llevan a Pergamino. Entonces lo llevan a un campo, y entonces le hacen la traducción, y parece que los dueños del campo me llaman. ¿Qué es lo que hace Schulz? Va al granero, al depósito, ¿verdad? A ver, una avena, creo. Agarra una bolsa, ¿la avena era? Bueno, agarra una bolsa, mete la mano así y la huele. Y dice, y entonces los dueños del campo dijeron, por eso se puede hablar. Una maravilla. Sí. Y acá rescato a Vasily Leontiev, otro discípulo mío, como todo el mundo sabe. Leontiev, Harvard, a mediados de la década del 60, siempre rescató a los economistas agrícolas como los tipos que tenían un pie en la tierra. Acordate que Vasily tenía muy buena formación matemática. Pero el tipo decía, muchachos, estamos hueveando en la década del 60, imaginás ahora. Muy bien. La excepción eran los economistas agrícolas. Bueno, porque eran empíricos, tenían una base empírica. Gran parte de los desarrollos iniciales de la econometría los decían economistas agrícolas, la curva de demanda. Entonces, Nerlow, toda esa gente. Claro. Bueno, Nerlow sí, oferta, ¿no? Pero sí. La identificación. Sí, el problema ese creo que lo hizo un tipo que se llama Working. Sí. Working, y trabajaba en el Departamento de Agricultura. Pará, ¿cuál era? Los tipos hicieron una correlación y de repente la demanda de chancho le daba pendiente positiva. Y el tipo que dijo, no, para acá falta una variable. Y ahí planteó, creo que el primer análisis de lo que se llama el problema de identificación. Sí. Está saltando la curva de demanda y por eso lo que estás viendo es la curva de oferta. Sí, bueno, a lo mejor estamos yendo a temas muy teóricos para los oyentes, no sé. No te preocupes. Escuchame una cosa. No, lo que te iba a decir es, había una época, no se habla, donde vos tenías un campo, pero en realidad los servicios, ponele, no sé, de siempre, de cositas, definitivamente, contratabas unos tipos que eran dueños de maquinaria que venían bajando, ponele, desde el norte. ¿Sigue existiendo eso? Bueno, sí, claro. Es decir, la empresa agropecuaria, conforme va progresando la agricultura, cada vez es más especializada, y en la medida que es más especializada, delega en terceros la realización de tareas. Y por supuesto, los contratistas son una parte importantísima de esto, porque el problema, el contratista, ¿qué permite? Permite aprovechar en forma eficiente el insumo capital. El insumo capital es relativamente indivisible. Vos no podés comprar un quinto de tractor, pero para poder usar el tractor eficientemente tenés que hacerlo trabajar muchas horas. Y como en Argentina el capital es muy caro, los contratistas de alguna forma eficientizan el uso del capital porque lo amortizan, por así decirlo, entre muchas hectáreas. En Estados Unidos hay mucho menos contratistas porque el capital es más barato. Entonces tenés, por ejemplo, yo estuve ahora en agosto del año pasado y vas a un campo y el tipo tiene 8 tractores. Sí, tengo 8 y hay 3 que lo tengo en el balcón guardado por si se me rompe uno, pero eso es, o vas y te encontrás, viste, esos Clarks que levantan, o las topadoritas chiquitas. El tipo tiene eso para hacer un pozo en el jardín, viste, vos decís, en Argentina
Entonces, los contratistas permiten eficientizar muchísimo el uso del capital. Voy a hablar un poco del confort del tipo que maneja la máquina. Ah, bueno, ese es otro tema. Pero es interesantísimo. Es decir, vos vas a un museo agrícola y tenés un tractor de 1920, te queda a la espalda, viste lo que era. Ahora, ¿qué tenés? Además de todos los datos que te vas sacando, los rines, todo el estilo, vos lo que tenés, aire acondicionado. Yo lo que escuché, y esto tiene que ver con eso que vos acabás de decir, yo lo que escuché es que, bueno, esos equipos fueron diseñados en países donde el dueño es el tipo que se sube. El tipo quiere laburar cómodo. ¿Es plausible eso? Es razonable, es muy razonable porque en Estados Unidos el dueño maneja en mucho mayor medida que acá el tractor. Ahora en la Argentina también los propietarios de los equipos están empezando a trabajar más, porque como vos decís, es distinto andar en un tractor hoy que lo que era andar en un tractor hace 30 años. Así que lo que pasa es que también incorporarle confort a un tractor, el incremento de costos se me ocurre que es muy bajo en comparación con el costo total del tractor. Entonces cuando se desarrolla la tecnología de aire acondicionado, ponéselo porque son 2% del valor del tractor y te cambia la productividad de la mano de obra enormemente, ¿no? Lo que ha pasado con las maquinarias en Argentina es que han aumentado de tamaño. Entonces lo que tenés es menor cantidad de gente para manejar más capacidad de trabajo. Entonces, por un lado aumentó la cantidad de capital, pero por otro lado disminuyó la cantidad de trabajo, no solo porque el capital reemplaza trabajo, sino porque las máquinas son más grandes. Entonces necesitas menos gente para hacer la misma cantidad de trabajo, ¿no? Eso es un tema que, viste, la gente dice, en los campos no trabaja nadie. Yo digo, en la industria tampoco. ¿En dónde? En las industrias. Bueno, sí. Está todo, quiero decir, el empleo indirecto de mano de obra y cerebro por parte del sector agropecuario es importantísimo. Sí. Mira, como me dijo una vez un tipo, una semilla de soja hoy es una pieza de laboratorio, es una cosa compleja, ¿o no? Y sí. Bueno, la cantidad de servicios ha aumentado enormemente, ¿no? Semillas, fertilizantes, agroquímicos, investigación, fletes, silos, por supuesto, es enorme eso. El control aéreo. ¿Cómo? El control aéreo, ¿no? El control aéreo. Los drones. Yo el otro día iba manejando un auto ahí en Mar del Plata y de pronto miro algo que me pasa por allá, un dron que pasaba, ¿viste? Bueno, ¿viste? Es una cosa asombrosa, ¿no? Me acuerdo una vez, no sé qué, los eventos que tienen que ver con productores agropecuarios tienen una característica que me encanta. 3 conferencias. La primera, X, algo específico. La segunda, Y, y después viene papá que habla de la economía. Bueno, entonces yo a veces voy y me pongo a mirar el anterior. Un día hubo una conferencia, era increíble. El anterior, el que hablaba antes que yo hablara yo, desarrolló una actividad de casi una hora para explicar la altura, ¿viste? Las máquinas esas que tiran herbicidas, que tiene unos brazos grandísimos. ¿A qué altura tenías que poner eso? Porque si lo ponías muy alto, el viento te lo llevaba, y si lo ponías muy bajo, no se de nada. Vos me decís a mí, digo, me estás jodiendo. No, después te lo pones a pensar. Los costos son iguales. Así que es puro beneficio la optimización de la altura, parece una pavada. Bueno, acá hay un punto, ¿no? Vos como los economistas estamos acostumbrados a pensar en el concepto de función de producción. Ponés insumos, distintos insumos y sale el producto. Y estimamos funciones de producción con econometría, etc. Pero también, como dijo Schulz, la función de producción tiene una utilidad relativa, porque la mayor importancia hoy en día no es tanto los insumos físicos, sino los insumos informacionales. ¿Y cómo lo metés dentro de la función de producción? Entonces, en realidad, el tema, si vos agarrás el diario de los sábados, de la parte de agropecuaria, el 90% de los artículos tocan sobre temas de cómo mejorar la producción a través de información. Entonces, no estás hablando de poner más capital, o poner más trabajo, o poner más fertilizante. Estás hablando cómo tomar mejores decisiones, cómo utilizar mejor un pronóstico climático, cómo utilizar mejor un pronóstico de a qué profundidad está la napa de agua, cómo hacer para que la dosis de fertilizante no sea la misma para todo el potrero, sino que vaya cambiando conforme cambia la fertilidad de cada lugarcito del potrero. Entonces,
son insumos informacionales. El grueso del problema ahora es mejor uso de información y no tanto... Y Schulz ya lo dijo hace 40 años en un debate que tuvo con otro economista agrícola, con Earl Harry, muy importante. Schulz le dijo, ustedes están estimando funciones de producción, pero si ustedes miran serie de tiempo, los aumentos de producción de la agricultura americana han ocurrido en gran medida con independencia de los aumentos de uso de factores, que es parecido a lo de Solow. Es decir, Claro. entonces dice, ¿qué? Ustedes están estimando funciones de producción cuando en realidad el 90% de la producción aumenta no porque aumenta el uso de insumos convencionales, aumentan otro tipo de insumos, ¿no? Tiene razón. Eso es cambio tecnológico puro, ¿no? Vuelvo a Leontief, vos me hiciste acordar de la función de producción. Leontief, que además de muy buen economista, era muy gracioso, puteaba contra Cobb y Douglas. ¿Ustedes recuerdan? Que son los dos autores de la primera funcionalidad de producción, un paper de la década del 20, si recuerdo bien, que no tiene una estimación econométrica, sino que simplemente en ese momento hacían promedios, no importa. Leontief decía, no, ¿por qué? Porque en la época de Alfred Marshall llevaba a sus alumnos a la fábrica a ver cómo eran los obreros, cómo era el proceso, cómo llevaban los materiales, cómo era. Ahora dicen, aparecieron Cobb y Douglas, entonces los economistas se quedan laburando en el escritorio, hacen una serie de capital, una serie de trabajos y hacen la estimación. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que la función Cobb-Douglas, digamos, también ha servido muchísimo, pero te encontrás con problemas. A mí me ha dado dolores de cabeza muy grandes esa función Cobb-Douglas. Ahora, hace poquito, tratando de aplicarla a tambos, por ejemplo, he llegado a la conclusión de que Leontief se parece más a lo que ocurre en los tambos que lo que dice Cobb-Douglas. Los insumos se combinan en proporciones fijas. Vos organizás, hay tambos con cierta proporción de factores y tambos con otra proporción de factores. No hay demasiadas cosas intermedias. Están los pastoriles y los a corral. Entonces, son dos sistemas y dentro de cada sistema los insumos se combinan casi en proporciones fijas. Entonces ahí, bueno, no sé, te aparecen un montón de cortocircuitos, ¿no? Cuando mencionamos, para entrar en la parte de política y cerrar, ¿hay alguna pregunta? Bien. Cuando yo fui a la facultad, la producción agrícola eran, creo que 22 millones de toneladas. Mirá que del 70 eran 22, 25, exacto, y ahora 140. Ahora vos haces un gráfico, se lo hago a la gente, el gráfico así, acá la producción, acá el tiempo, no fue un aumento así. Fue escalones. Los escalones tienen que ver con dos cosas: eliminación de retenciones y unificación cambiaria. Vos lo mencionaste. Es decir, cuando el productor agropecuario recibe por la soja lo mismo que le cuesta comprar el fertilizante, es una cosa. Cuando tiene, ¿no?, dos tipos de cambios, y lo mismo con respecto a la retención. Esta es una simplicancia obvia, pero quiero que la recalque, desde el punto de vista de lo que es la política económica. ¿Por qué lo que quiere decir? Sí, lo que pasa es que obviamente hay que entender también la postura del gobierno, ¿no? Porque las retenciones son un porcentaje relativamente pequeño de la recaudación total, creo que es el 8%, pero si vos calculás las retenciones en comparación con, por ejemplo, las transferencias discrecionales a las provincias o las retenciones con financiamiento de empresas públicas, resulta que no es tan poco, ¿no? O las retenciones con respecto al déficit es aproximadamente 40%. La transferencia a las provincias es la retención es del 40%. Las transferencias de empresas públicas son también más o menos 40%. Claro, si bajaran las retenciones habría más impuestos no coparticipables de impuesto a la ganancia, entonces se beneficiarían las provincias porque podrían recaudar más, ¿no? Pero ahí hay un tema, no sé, de economía política, ¿no? Algunos integrantes de esta academia, llevados por el entusiasmo, dicen que si vos bajar las retenciones tiene tal efecto sobre la producción que recuperas todo. Me parece que debes recuperar un pedazo. Yo soy un poquito escéptico, pero yo no soy digamos, es un tema complicado. Es decir, porque cuando vos lees los trabajos que alguna gente presenta, los argumentos, resulta que están suponiendo una elasticidad de precio de 5. Es decir,
¿qué elasticidad-precio tenés que tomar en cuenta? 0,8, 1, corto plazo, largo plazo, porque no es que aumenta la producción de trigo, lo que interesa es la producción agregada. Entonces hay que tener cuidado, porque alguna gente, el otro día leía un trabajo que decían, va a aumentar la producción a 260 millones de toneladas, ahora es 140, va a aumentar a 260, que es un aumento del 80%. Pero yo no veo cómo una baja de retenciones puede en el corto plazo pasar una producción de 140 millones a 260, me parece a mí, ¿no? Con otro efecto. Si vos pones viste que algunos dicen 400 millones, con 260 ya estoy, me sirve. Si vos tenés que poner un precio agrícola para que la producción sea 260, el costo local de la alimentación se va a enterar. Eso tenemos que decir. Eso también te mueve. Esto me hace acordar, ¿vos te acordás la experiencia que tuvo Amartya Sen con la hambruna en su, no sé qué ciudad natal, donde después de grande, murieron 3 millones de pobres, y de grande se puso a ver, no sé que no había fracasado la cosecha. ¿Qué pasó? Bueno, estaba la nación en guerra, entonces fue el ejército, compró toda la cosecha. ¿A dónde voy? También hay elementos distributivos que alguna consideración tienen que tener. Sí, claro. Lo que pasa es que eso se debería resolver a través de otros mecanismos, como por ejemplo los food stamps, ¿no? Es decir, transferirle directamente a los pobres un subsidio para compensar el aumento del precio de los alimentos. Pero no me permitas a mí, que tengo una posición relativamente cómoda, recibir el beneficio de alimentos baratos. No tiene sentido eso. O sea que ese argumento en otro... Dale. Pero además, Es Alito Guarani que está hablando. Pasó por acá, había luz y entró. en el caso de derecho de exportación se benefician más los ricos que los pobres. Claro. ¿Por qué? Porque los ricos consumen más alimentos que los pobres. Consumen más alimentos, ¿sí? Consumen más, por ejemplo, más trigo. Sí. Los pobres no consumen facturas. Sí. Sí. No, el sistema de transferencias a través de subsidios para el consumo de alimentos o subsidios directos, ¿no? Claro, déjeme hacer un comentario. Cuando hablamos de retenciones tenemos que tener... ¿Estamos escuchando? Cuando hablamos de retenciones tenemos que tener en cuenta una cosa. Es el único país del mundo que tiene retenciones. Sí. En el Mercosur no lo tiene nadie. Yo no conozco ningún productor brasileño que haya venido a comprar tierra a la Argentina, ni a ningún uruguayo que venga a la Argentina. No conozco argentinos que van a comprar tierra. Es absurdo con todo esto. Y creo que una de las claves es la que usted dijo hace un minuto, que la retención no se coparticipa. La retención es la gran tentación del Tesoro Central. Claro. Eso viene de la guerra del Paraguay, de Mitre. Pero eso es, para mí, una de las cosas que debería hacer el actual gobierno ahora es anunciar un programa de reducción progresiva y gradual. Va a llevar 4 o 5 años. De anunciarlo ya. ¿Por qué le da prioridad eso a una reducción de débitos y crédito bancario o algún otro impuesto puramente? No es su prioridad. Esto tiene Pues tenemos restricciones presupuestarias, doctor. Usted es economista igual que yo. No, querido, porque cuando él acaba de decir, cuando vos bajando las retenciones de a poco, la producción te va aumentando. La producción te va aumentando. Mirá la evolución de la producción de cereales en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil. Yo creo que la clave es que el Tesoro se apropie de todo. Y la gran tentación de los ministros de Economía. Mi querido Marco, cierre por favor esta brillante intervención. No, muchas gracias por haberme invitado. La verdad que estaba un poquito nervioso porque Juan Carlos por ahí se descuela algunas preguntas que son de difícil respuesta, como con la primera que abrió el juego, ¿no? Pero bueno, a mí me da gran satisfacción estar acá en este ciclo. Estimado, usted no me diga que no me va a poder sobrevivir una conversación. No sé. Muchas gracias por venir. Bueno, Muchas gracias, Juan Carlos. Que les vaya muy bien a todos.